Agradezco de todo corazón al querido, muy estimado señor cardenal Carlos Osoro, quien no obstante la intensidad absorbente de sus responsabilidades, de sus actividades pastorales, me honra y me honra mucho con su presencia en este acto de presentación de mi libro, demostrando además, una vez más, con cuánto amor e inteligencia sigue las vicisitudes de los pueblos y de las iglesias en América Latina. Muchas gracias, señor cardenal. También agradezco al señor embajador del Uruguay en España, estimado compatriota, quien me recuerda a no pocas personalidades nuestras que desde España supieron abarcar con la mirada y el corazón toda la realidad de nuestra América, y cuya contribución me encuentra en una total sintonía de juicios y de apreciaciones. ¿Cómo no manifestar además mi gratitud al querido, muy querido rector magnífico de esta prestigiosa universidad que nos ha dado escogida, el padre Javier Prades? Las relaciones institucionales de la San Dámaso con muchas universidades y centros de estudios en América Latina, el número significativo de sacerdotes latinoamericanos que estudian aquí es un testimonio del generoso servicio que la Arquidiócesis de Madrid y esta universidad en particular prestan a la Iglesia de América Latina y en un campo tan fundamental para nosotros como es el de la formación sacerdotal. Y gracias a todos los presentes, entre los que encuentro a muy queridos amigos, que me emociona la presencia. Como ustedes podrán imaginar, mi primera gratitud respecto a mi libro fue dirigida al Santo Padre, quien después de haber recibido los primeros ejemplares, me llamó por teléfono y me dijo: mira, Guzmán, el libro me gustó bastante, pero lo que más me gustó fue la presentación y el prólogo. A mí, de esta presentación del Santo Padre, me impresionó mucho su observación respecto de los que llama los acontecimientos fundantes de nuestra patria grande latinoamericana. De tal modo, él considera las gestas patrióticas de la emancipación americana, así como en nuestros orígenes, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el cuadro de una epopeya misionera y de un mestizaje desgarrado. Y continúa diciendo: amor y dolor, muerte y esperanza los marcan desde muy adentro en la vida de nuestros pueblos. Estos acontecimientos fundantes son como una concentración determinante de la historia, de su belleza y miserias, de sus sufrimientos y esperanzas. A ellos hay que volver periódicamente para no quedar huérfanos de patria. Ellos son la hermenéutica para mantener, fortalecer y, si es el caso, recuperar nuestra identidad. Y es así, el acontecimiento guadalupano ha sido el signo preclaro de la inculturación de la tradición católica en la dramática gestación de nuevos pueblos a los que la Madre Inmaculada de Dios dona a su Hijo. Es el corazón mismo de la primera evangelización del Nuevo Mundo, que genera el sustrato católico de nuestros pueblos y la memoria viva de su religiosidad popular cristiana. Por eso, en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Puebla de Los Ángeles, se afirmaba con razón, los obispos, que la originalidad histórico-cultural de América Latina quedaba simbolizada por la luminosidad del rostro mestizo de María de Guadalupe. Por eso, también donde abundó el pecado de opresión y explotación que conlleva toda conquista y que sigue después marcando en diversas formas la vida de nuestros pueblos, sobreabundó la gracia que derrumbó los muros de contraposición en el común reconocimiento de la dignidad de los hijos de Dios, que difundió un nuevo sentido de la existencia y un destino bueno para toda la realidad, que animó la lucha por la dignidad y la justicia, que suscitó por doquier experiencias de comunión, fraternidad y solidaridad, que mantuvo viva la esperanza contra toda esperanza e incluso la alegría de vivir en medio de condiciones sufridas de vida.
impresiona cómo este acontecimiento fundante, al decir del Papa, demuestra su arraigo en la historia, en la cultura y en la vida de los pueblos latinoamericanos. Hasta hoy muy vigente, no obstante, muchos descuidos, deficiencias e incluso abandonos pastorales y catequéticos. Ahora es claro que ya no se puede vivir más de rentas del patrimonio de ese tesoro de la fe, desafiado por muy nuevas y muy diversas condiciones de vida. El Papa está por viajar al Chile del que en el 1995 el 75% de los chilenos se declaraba católico, hoy son el 46% en el 2018 los chilenos que se declaran católicos. Es un acontecimiento fundante que requiere ser revivido para reavivar la tradición católica de nuestros pueblos, de modo que la fe en Jesucristo, por intercesión de su madre y nuestra madre, arraigue cada vez más en el corazón de las personas, de las familias, la cultura de nuestras naciones. Esa fue la cuestión fundamental afrontada por la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, un momento providencial de madurez, de cierta madurez de la autoconciencia católica, eclesial y latinoamericana. Comentando sus resultados, en el entonces cardenal Bergoglio, que jugó un papel fundamental en esa conferencia, nos decía que el eje fundamental, el núcleo central, la invitación que unificaba todo el texto de Aparecida era la del encuentro. Un encuentro de la misma realidad, con la misma actualidad, con el mismo poder de estupor y de persuasión, que lleva al seguimiento, como lo leímos en la liturgia este domingo, de aquellos primeros discípulos en los orígenes, en las orillas del Jordán, o como todos los Juan Diego hace 500 años en América Latina, que pidieron y se acercaron al bautismo después de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso, para América Latina vale también y vale mucho y es decisivo, como para toda la Iglesia, la invitación capital que nos planteaba el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando invitaba a todos los cristianos en cualquier situación que se encuentren aquí y ahora a renovar su encuentro con Cristo, al menos a dejarse encontrar con Él. Por eso después el Papa en la misma Evangelii Gaudium decía: no me voy a cansar de repetir aquella afirmación del Papa de Benedicto, que va hacia el núcleo central del Evangelio, cuando el buen Papa Benedicto decía en la Deus Caritas Est, no se comienza ni recomienza a ser cristiano por una gran idea o por la repetición de principios morales, sino por el encuentro con un acontecimiento, es decir, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y por eso marca el rumbo de la vida. Tampoco el acontecimiento fundante de nuestras gestas emancipadoras está aún concluido, afirma el Papa en esa presentación. Los anhelos de dignidad, de libertad, de justicia, que movieron a los mejores de sus hombres y que las convirtieron en grandes gestas de pueblos, concluyeron en muchas frustraciones y en nuevas esclavitudes. Fue desoladora la conclusión del libertador Simón Bolívar en el Congreso de Bogotá de 1830, ya concluida la gesta de emancipación. Decía así: me ruborizo al decirlo, lo único que hemos conseguido es la independencia a costa de todo lo demás. Lo que significaba que ni siquiera la independencia había sido garantizada, como lo demostrará la historia ulterior. Hay un capítulo de mi libro que analiza todos estos costos heredados de los procesos de emancipación: anarquías y violencias, desmantelamientos productivos, situaciones neocoloniales, ahora dependiendo de las potencias anglosajonas,
balcanización o fragmentación de nuestro continente, empeoramiento de la condición de los indígenas, guerras fratricidas y también la profunda crisis de la presencia eclesial en los pueblos. Ello hacía clamar a José Martí a finales de siglo: lo que Bolívar no ha hecho ha de hacerse todavía. Y ese pretende ser el tercer capítulo de mi libro cuando habla de la esperanza futura para los pueblos latinoamericanos. Más que significativo fue que los grandes y precarios hombres de esa gesta americanista de emancipación murieron derrotados, perseguidos, exiliados o ejecutados. Artigas, nuestro héroe nacional, vivió largos años hasta su muerte como refugiado en el Paraguay. San Martín, quien dejó el comando unitario de las fuerzas libertadoras a Simón Bolívar, fue permanentemente hostigado por las oligarquías peruanas y altoperuanas y no encontró en Chile, que había liberado, ni en su patria argentina un refugio tranquilo, pues querían solo arrastrarlo en torbellinos de discordias políticas. Se exilia en Francia, donde muere pobre y abandonado en Boulogne-sur-Marne. Morazán, el héroe de la unidad centroamericana, es asesinado. También es asesinado el lugarteniente de Bolívar, el general Sucre, en el Alto Perú. Los curas Hidalgo y Morelos, líderes de los grandes levantamientos indígenas campesinas en México, fueron ejecutados. Y por debajo de los homenajes pomposos y farisaicos las clases patricias de Perú, Alto Perú y sobre todo de Colombia, así como los caudillos regionales de Venezuela, conspiraron contra el Libertador, promovieron campañas de difamación tildándolo de dictador, amenazaron su vida en diversas ocasiones y lo fueron desgastando en un sinfín de conspiraciones hasta su muerte, también solo y abandonado en Santa Marta a los 47 años de edad. Lo sustituyeron nuestras oligarquías republicanas liberales, que releyeron y guiaron la independencia según los paradigmas de la leyenda negra, propagada como arma ideológica de las potencias europeas enemigas de los imperios hispánicos en pleno declino y decadencia. Por eso despreciaron las raíces indígenas, denigraron in toto el pasado hispánico, detestaron el mestizaje colorido de odiadas masas populares y tacharon la tradición católica como oscurantista, todo ello obstáculo al desarrollo y a la modernización de nuestros países. Aún hoy día esa historiografía liberal forma parte de la vulgata de nuestros textos escolásticos y de comentarios mediáticos de todo tipo, no obstante esté ya desmentida por muchos y muy serios estudios. Se mantiene solo como sudario de los derrotados, en América y en España. La mejor forma de celebrar el actual bicentenario es liberarse de tal colonialismo ideológico, como señala el Papa frecuentemente, que atenta contra la originalidad histórico-cultural de América Latina y pretende conformarla según la cultura dominante de una globalización transnacional, tecnocrática, unidimensional, libertina. Por eso es necesaria una verdadera memoria de nuestro pasado, para la que he intentado dar algunas claves hermenéuticas, y a la vez la mejor forma de celebrarlo es la de considerar las condiciones materiales, culturales y espirituales para una segunda independencia. En nuevas gestas patrióticas de pueblos que intenten abrir caminos de dignidad, libertad y justicia fundadas en las propias tradiciones, en el propio capital humano, social y cultural, en los propios intereses e ideales. Hay una paradoja que es muy actual. Por una parte, el camino de esa independencia, liberación, protagonismo de América Latina en el concierto mundial tiene que pasar necesariamente, como lo decía también mi compatriota y amigo el embajador Bustillo, por un gran movimiento de integración y unificación de nuestra patria grande, porque solos, cada país por separado, no contamos nada. Ya lo preveía Simón Bolívar, que apuntaba a la creación de una gran confederación americana en la que confluyeran las bases comunes, así como la diversidad y riqueza de las patrias nativas. Bolívar morirá exclamando: unidad, unidad o la anarquía nos devorará. Y así fue. Por eso el Papa Francisco habla con tanta frecuencia y amor de la patria grande latinoamericana. En ese sentido,
y esta es la paradoja, ha resultado fundamental ir sanando entre nosotros, hispanoamericanos y lusoamericanos, la escisión sufrida entre Castilla y Portugal en nuestros orígenes. La relación cada vez más estrecha de integración y cooperación de Brasil y el mundo hispanoamericano es fundamental para nuestro futuro. He dicho paradoja porque al mismo tiempo que bregamos para un grande movimiento de unificación a nivel de nuestra patria grande, de unidad, asistimos a nuevos procesos de desintegración en lo que fue la España originaria y de fragmentación de Europa. Yo quisiera ahora agregar, y con buenas razones, que la elección y el actual pontificado de Jorge Mario Bergoglio, un porteño tan porteño, un argentino tan argentino, un latinoamericano tan latinoamericano, un jesuita tan jesuita, llamado a ser pastor universal, es también otro acontecimiento fundante en la historia de nuestros pueblos. Quizás no tengamos todavía plena conciencia de lo que significa, implica el pontificado del primer latinoamericano en 2000 años de historia cristiana y en los 500 años de la historia de los pueblos del Nuevo Mundo americano. Acontecimiento por el que la providencia de Dios pone a los hombres, los pueblos y naciones de América Latina en una situación singularísima. Dicen que el mismo día en que fue elegido Papa Bergoglio, y que en la Casa Rosada de Buenos Aires se expresaba el desconcierto y también las críticas virulentas contra esa sorprendente noticia, hubo una llamada telefónica del presidente Rafael Correa del Ecuador a la presidenta Kirchner que le dijo: estate atenta y no cometas tan garrafal equivocación, que el Papa argentino será más importante para tu país y para toda América Latina que San Martín, Gardel, Perón, Maradona y Messi puestos todos juntos. Parece que esta anécdota es verdadera, pero si no, è ben trovata, como dicen los italianos. Es a la luz de este nuevo acontecimiento fundante que estamos llamados a releer el pasado, la memoria, a afrontar el presente, el coraje y a proyectarnos hacia el futuro, la esperanza de América Latina. Y a este respecto concluyo con 3 observaciones. La primera es la sufrida contradicción entre la más que difundida empatía, alegría y entusiasmo suscitados por el Papa Francisco en nuestros pueblos y las situaciones de incertidumbre, de zozobras políticas, incluso de derivas autocráticas por las que están pasando nuestros países sacudidos por una ola de corrupciones y violencias. Gracias a Dios podemos decir entre paréntesis que el Uruguay se salva de esto. De allí las preguntas inquietantes que el Papa Francisco plantea en la presentación de mi libro. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? ¿En qué queda el apelativo de continente de la esperanza? ¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de corto aliento en medio de la confusión? ¿Nos limitamos a maniobras de cabotaje sin rumbos ciertos? ¿Volvemos a confiar en ideologías que han demostrado fracasos económicos y devastaciones humanas? Me pregunto si tales preguntas no son también adecuadas y pertinentes para la España de nuestro tiempo. Por eso el bicentenario, dice el Papa, es una buena ocasión para levantar vuelos y mirar horizontes más grandes. Necesitamos cultivar y debatir proyectos históricos, prosigue el Papa, que apunten con realismo a una esperanza de vida más digna para personas, familias y pueblos latinoamericanos. Urge poder definir, emprender grandes objetivos nacionales y latinoamericanos con consensos fuertes y movilizaciones populares, más allá de ambiciones e intereses mundanos, lejos de maniqueísmos y exasperaciones, de aventuras peligrosas y explosiones incontrolables. La segunda observación es la de un necesario examen de conciencia en la Iglesia latinoamericana, para discernir en qué medida toda la riqueza de orientaciones de Aparecida, la comprensión del actual pontificado y de su testimonio y magisterio pastoral están marcando verdaderamente y profundamente la vida de nuestras iglesias.
el Papa Francisco nos señala la necesidad de una más profunda conversión pastoral a la Iglesia latinoamericana y pasión misionera, que ha de ser proximidad misericordiosa, evangelizadora y solidaria, llena de ternura y compasión en la vida de nuestros pueblos, que abrace en especial en la Caritas Christi a los más excluidos y desamparados y que ayude a hacer revivir el acontecimiento fundante de nuestra fe. La tercera y última observación es que es verdad que el Papa Francisco viene de lo profundo de la historia, de la cultura, de la fe católica de América Latina. Viene de esa América Latina en la que viven casi el 50% de los católicos del mundo entero. Es un latinoamericano cabal, pero a la vez se podría decir que es un europeo, porque encuentra sus raíces en la expansión de la cristiandad europea, sobre todo mediterránea, en el nuevo mundo americano, ciudadano de ese extremo occidente que es América Latina, hijo también de la última masiva inmigración europea en nuestras tierras del Cono Sur, formado en las escuelas del pensamiento católico europeo que fueron tan importantes para los contenidos de las enseñanzas del Vaticano II, y habiendo sido arzobispo de una gran metrópolis americana, la más europeizada de toda América Latina, que es Buenos Aires. Es verdad lo que afirma el jesuita brasileño Delima Vaz, cuando habla del paso de una iglesia reflejo a una iglesia afluente en el camino de la iglesia latinoamericana. Una iglesia que reflejaba simplemente las tendencias teológicas y pastorales de las iglesias europeas, a una iglesia que comienza a definir su propio perfil y contribución original en la catolicidad. Pero siempre recuerdo también lo que repetía mi maestro y amigo, Alberto Metol Ferré, amigo también de Bergoglio, y amigo también de Francisco Bustillo, cuando decía: mientras todavía arden las brasas de lo que fue el gran fuego de la tradición católica europea, nosotros latinoamericanos apenas estamos encendiendo fosforitos. El Papa Francisco se nos aparece como hombre de la providencia venido de las entrañas de América Latina, en la que el legado de la cultura occidental y de la gran tradición católica se ha arraigado en la dramática gestión de nuestros pueblos y que hoy se presenta con un perfil propio, una contribución original de fuerte dinamismo popular. Podríamos decir que es precisamente en tiempos de esterilidad europea, que es esterilidad demográfica, cultural y política, que aquel gran legado se presenta hoy con un nuevo rostro y que interpela la tradición, la cultura, la vida de los europeos, incluso de las iglesias en Europa. Creo que en esta relación europeo-latinoamericana pasa actualmente el desafío y el eje portante de la catolicidad. Mientras la iglesia de Estados Unidos aparece de mucha vitalidad, pero aún demasiado provincial, y todavía son muy jóvenes, aunque de crecimiento impetuoso, las iglesias de África y de algunos países europeos, asiáticos. Por eso esperamos con ansia que las visitas pastorales del Papa Bergoglio a Milán y Bolonia prosigan a París, Marsella y Lourdes, a Bonn y Berlín, a Madrid y Barcelona. Por eso también se nos hace tan importante una renovada relación de comunión, de solidaridad, de cooperación entre las iglesias de España y de América Latina, que sé que el cardenal Osoro lleva mucho dentro de su corazón. Gracias.